Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Este programa producido por las 4 estaciones de Radiópolis, que iniciamos hoy nuestro viaje para encontrar respuestas a la violencia de género, para conocernos mejor a nosotras mismas, a nosotros mismos. En primer lugar, como es habitual en nuestro espacio, darte las gracias a ti, Alicia, Manuel, por acompañarnos hoy y atreverte a vivir esta aventura. Gracias Y a más con un vosotros. tema tan delicado. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues, y a vosotras y a vosotros por seguirnos, seguir inspirándonos. Hoy precisamente contamos con Alicia porque es una profesional de la psicología, experta especialmente en la comunicación no violenta y con la que hemos tenido además la fortuna de poder trabajar. La conocemos bastante bien. Y después de darles las gracias también a todas las personas que hacen posible este programa, que también va a sonar en Radiópolis, con la colaboración de Pedro Galeano, que estará a los mandos técnicos desde la torre de Radiópolis, y a vosotros que nos dais vuestro aliento y vuestra inspiración. Mandaros un abrazo de Rafael Vascón Morales, que ya sabéis que soy un poco el conductor y la voz de Diálogo 7 y las 4 estaciones. A ver, vamos adelante con un tema que nos apasiona, del que ya hemos hecho hace poco otro espacio, desde una dimensión más social, con motivo del 25 de noviembre, y como ya empieza a ser una tradición, para nosotros nos gusta profundizar en los temas, y no se trata de celebrar los días internacionales, sino de ir abordando soluciones y alternativas, ¿no? Y para ello, pues fantástico el poder tratar contigo este tema clave. ¿Cuál sería, digamos, las líneas maestras que habría que abordar para que pudiéramos conocer conocernos a nosotros y tener unas relaciones que nos favorezcan el que no tener que desembocar en fenómenos como la violencia de género? Claro. Bueno, como dices, es un tema complejo, ¿no? Este de la violencia de género en la sociedad. Porque es algo que es una cosa social, ¿no? No es algo solo individual, sino que ya es algo histórico incluso, ¿no? Social, histórico, de muchos siglos, de relaciones. Es algo también que tiene que ver con el género y las características de cada género, ¿no? Porque es cierto que queremos todos somos iguales, o sea, no es que queramos, todos somos iguales, todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Tenemos las mismas emociones, funcionamos igual, tenemos los mismos derechos, pero a la vez somos diferentes, ¿no? Y entonces el género realmente determina algunas diferencias, o sea, eso es así, no podemos negarlo. Y entonces eso también ha hecho que se haya puesto el poder en las cosas que son características de uno de los géneros y se haya quitado poder a otras cualidades o características que son de otro género. En este caso, el género masculino y sus características se le ha dado un poder, ¿no? Se le ha dado un prestigio, o sea, en lo que son buenos, por decirlo de alguna manera, los hombres o el género masculino, se le da un valor, un dinero, un prestigio social, y en lo que históricamente, digamos, son hábiles o son cualidades más femeninas, se le ha quitado totalmente el poder y se le ha quitado el reconocimiento social, ¿no? Entonces ahí ya empieza para mí la primera dificultad a nivel de relacionarnos. ¿Cómo nos podemos relacionar de igual a igual si socialmente no se nos da el mismo valor, ¿no? Entonces ahí ya empieza la primera lucha de poder, ¿no? La primera cosa a salvar, que aunque me trabaje yo mucho, que está bien trabajarse porque es fundamental, también se requiere de un trabajo a nivel social, ¿no? A nivel de la sociedad, de cómo queremos relacionarnos, ¿no? Y está claro que ese trabajo social nace
o se promueve desde ese trabajo personal, ¿no? Porque cambiar la sociedad es muy difícil, pero cambiarnos a nosotros mismos es un poquito más fácil. Bueno. Y en ese sentido, precisamente es lo que hoy queríamos profundizar, ¿no? ¿Cuál es el aspecto personal, nuestra implicación personal en todo esto? Porque claro, el aspecto social lo hemos tratado, otros medios de comunicación abundan bastante en ello, se habla también de ideologías, de creencias, etc., ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico, desde nuestra visión en las 4 estaciones y en Diálogo 7, vemos que la violencia, cuando se estudia a fondo, pues como hizo por ejemplo Rojas Marcos y otros muchos autores, lo que pasa que a nosotros especialmente su visión sobre las raíces de la violencia nos parecen muy, muy interesantes y que no han sido suficientemente extendidas. O sea, pensamos que el aspecto psicológico que hay detrás de la trama social es clave, porque claro, ¿de dónde sale esa lucha, este enfrentamiento de poder? Pues lo tenemos también dentro. Nuestra visión, no sé tú eso cómo lo ves. Sí, lo hemos interiorizado realmente, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Hemos interiorizado cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, qué se espera de nosotros, cómo nos tenemos que comportar y sin darnos cuenta lo reproducimos. O sea, incluso aún no queriendo reproducirlo, estando con mucha claridad mental de yo esto no lo quiero, obviamente, yo no quiero ser violenta, o sea, no quiero ser violento, ¿no? En el caso de los hombres, porque violencia de género, digamos, sería la violencia hacia la mujer, ¿no? Pero es muy difícil. Para los hombres, según mi punto de vista, es porque tienen un privilegio dado y entonces a nivel personal es difícil soltar un privilegio que te dan. O sea, tienes que hacer un trabajo personal bastante importante para soltar algo que te beneficia, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de violencia de pegar o de dominar a ese nivel, ¿no? Sino de violencias más sutiles, ¿no? De dominio más sutil, ¿no? Entonces, para soltar ese privilegio hay que hacer un trabajo de dejar ir algo que te beneficia y eso no es nada fácil. O sea, dejar ir algo que te perjudica es fácil, ¿no? Bueno, fácil, no es tan fácil, pero parece que tiene más sentido. Pero dejar ir algo que en el fondo te da un poder, te da no sé, te da una autoridad, te da un prestigio, es mucho más difícil, ¿no? Entonces ese trabajo para mí sería necesario a nivel social y a nivel individual, ¿no? Que se hiciera. Y creo que no se está haciendo. Aparte, eso podemos estar de acuerdo. Ahora, la cuestión es, detrás de la violencia también están las neurosis que tenemos. Y es verdad que las neurosis se expresan con distintos papeles, ¿no? El papel del perseguidor, el papel de la víctima, que son los papeles que en este conflicto de la violencia de género son evidentes o lo parecen. Porque creemos también que hay muchas ideas al respecto, muchas suposiciones, y tal vez no crees que hay poca investigación en profundidad de dónde vienen esas neurosis, porque leyendo a Jodorowsky, por ejemplo, las casualidades de la vida, esta misma mañana me tocaba, vamos, que no es ningún mérito, no estaba investigando sobre el tema, sino que abriendo su libro, pues trataba de eso, ¿no? De los abusos, por ejemplo. Entonces, los abusos los sufrimos tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, Por totalmente. poner un ejemplo de uno de los motivos de las neurosis o desequilibrios que tenemos, ¿vale? Entonces, es verdad que se expresan de manera distinta. No hablo ya tanto de hombres y mujeres, sino de masculino y femenino, ¿no? Yin y de yang, pero al fin y al cabo todos tenemos esas neurosis. Sí. ¿Y no crees que esas razones psicológicas son muy importantes a la hora de poder tratar el tema? De poder buscar medidas concretas que faciliten a todas las personas el poder relacionarnos como tú trabajas cuando trabajas la comunicación no violenta. Claro, para podernos comunicar de manera no violenta, también tenemos que ver cuál es la raíz de nuestra tendencia violenta, ¿no? Si somos pasivos, somos activos, somos más tendentes a ser provocadores o más tendentes a ser receptores de la violencia, pero en realidad cuando hay violencia de las dos partes, ¿no? Porque la violencia se desarrolla con distintos papeles
que vamos jugando en ello. Incluso también se pueden cambiar los papeles. No sé Sí, si te he dicho totalmente. demasiadas cosas, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿Qué sí, está sí. detrás? Nuestras neurosis, ¿cómo nos influyen para que podamos ser más o menos pacíficos, para Mm, que podamos encontrar una forma de comunicarnos y de relacionarnos de mm, una manera más satisfactoria? sí. Bueno, está claro que, hemos recibido bastante violencia, ¿no? Hay una violencia estructural y entonces la mayoría de nuestros niños y niñas interiores, ¿no? Internos, han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Independientemente del género que tengas. Y entonces esos niños y niñas asustados que te llevamos dentro necesitan, están asustados y cuando estamos asustados podemos hacer dos cosas, o defendernos o huir, ¿no? Atacar o huir. Y entonces es como que de alguna manera se va reproduciendo esa forma de relacionarnos, ¿no? O atacamos o huimos, porque en el fondo hay un miedo debajo, ¿no? Hay como una sensación de inseguridad, ¿no? Ujú. Como que hemos recibido de esa violencia, o sea, esa inseguridad la heredamos, ¿no? Es como que hay una violencia que va como de generación en generación, ¿no? Y entonces trabajar ese niño y esa niña asustado y el dolor que tiene es lo que nos va a llevar a tener una base para crear unas relaciones más satisfactorias y más sanas, ¿no? Y luego además, pues claro, está todo lo de la comunicación no violenta, ¿no? Que se basa en realmente relacionarnos a través del cuidado mutuo, ¿no? No tanto de la competitividad, no tanto de yo por encima de ti, sino del querer contribuir a la relación y también de las necesidades, porque las necesidades nos igualan a todos, ¿no? Y eso es importante, porque si nos relacionamos a través de pensamientos, de lo que Ujú. pensamos, de nuestros miedos, de esas cosas, no hay igualdad, estamos todos en desigualdad. Pero si nos relacionamos a partir de lo que necesitamos, todos necesitamos lo mismo y las necesidades son universales y nos igualan a todos, ¿no? Entonces yo no me pongo por encima de ti porque tú tienes necesidades igual que yo, aunque hagas cosas que a lo mejor no comprenda, aunque te comportes de manera que a lo mejor no me parezca la mejor, pero si me voy a cuál es tu necesidad que te ha movido a hacer lo que has hecho, entonces estamos de igual a igual porque yo tengo la misma que tú tienes la misma que yo y en realidad somos lo mismo, ¿no? No sé si se entiende bien lo que... Sí, yo lo entiendo perfectamente porque ya trabajé contigo este aspecto, pero lo has resumido muy bien. Así que se entiende perfectamente. Los que quieran profundizar, pues tienen una entrevista contigo, ¿no? En Mindalia, que se ha hecho el 27 de noviembre, ¿no? Sí, Donde creo que has desarrollado un poquito más estos aspectos de sí. la... E incluso nosotros tenemos hecho una entrevista en las 4 estaciones ya de hace algún tiempo, ¿no? Que está Sí, en sí. nuestra página en Daybox y también en nuestro blog, las 4 estaciones, Rafael M. Val, las 4 estaciones blogspot.com, donde se puede profundizar bastante más, ¿no? Pero Sí. antes de profundizar en el lenguaje, porque a mí me parece clave, por eso una de las este programa se llama Diálogos 7, ¿sabes? Está inspirado un poco, en parte, en lo que hicimos nosotros, ¿no? Cuando estuvimos trabajando juntos la comunicación no violenta y después surgió hacer Diálogos 7, creo, ¿no? Porque una cosa es discutir o debatir y otra cosa es dialogar. Yo creo que eso un poco, en parte lo aprendí contigo y con tus maestros, ¿no? En el sentido, con los compañeros de aquel grupo. Sí. En el sentido de que es muy importante escucharnos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y claro, al final, si no hay comunicación, o sea, realmente nos relacionamos a veces de una manera no comunicativa, ¿no? Sino impositiva. O sea, yo vengo con toda mi carga y llego allí y te la lanzo y espero que tú hagas algo con eso. Y tú vienes con toda tu carga, me la lanzas a mí y esperas que yo haga algo con eso. Pero entonces no nos entendemos porque no hay diálogo realmente, no hay apertura, no hay recibir al otro, no hay conexión, ¿no? Entonces realmente se requiere de una apertura, ¿no? De un saber que bueno, tú no estás ahí para satisfacérmelo todo
ni yo para satisfacértelo todo a ti, pero ¿cómo nos relacionamos entonces? Necesitamos entendernos de alguna manera, ¿no? Y empezar ese diálogo desde no querer, no ir con esa exigencia, ¿no? Sino en esa apertura, en esa curiosidad, en ese querer conocer al otro. Pero para eso, para llegar a eso, necesito haberme sentido llena yo de alguna manera. No puedo ir con una ansiedad, ¿no? Que vamos todos de que nos quieran, de que nos cubran todas las necesidades, con esa ansiedad, ¿no? Entonces, claro, se requiere de un trabajo personal para poder llegar a las relaciones no con esa sensación de escasez y que el otro me lo resuelva todo, sino con las cosas un poquito ya resueltas, digamos, ¿no? Es clave. Hay un concepto que también a nosotros nos gusta mucho de Miguel Ruiz, que son los acuerdos. Él escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si lo conoces. No. Pues os lo recomiendo a ti y al público, que nos esté escuchando, porque precisamente se basa en que es fundamental para la convivencia, primero con nosotros mismos, con nosotras mismas, tener claro qué acuerdos son los necesarios, ¿no? Para poder convivir con la otra persona. Porque claro, nos relacionamos con el lenguaje, pero en la vida cotidiana hay que tener unos pilares básicos, digamos, ¿no? Yo creo que eso no nos han formado en ningún sitio prácticamente. Entonces, si no nos formamos en cómo convivir, porque no es lo mismo estar enamorado, o sea, atraído por alguien, que es casi una droga, ¿no? Según los científicos, tiene mucha componente de endorfina y cosas de estas. Después, lo que es más complejo es convivir, compartir una vivienda, porque ahí es donde se desarrollan de verdad los problemas gordos, aunque evidentemente ya ahí empieza en el momento en ti misma, ¿no? En ti mismo ya empiezan los conflictos. Incluso hay gente que desarrolla ya la violencia hasta en el noviazgo, sin convivir. Pero bueno, ya un noviazgo es una convivencia porque implica unos acuerdos. Cuando quedamos, si no quedamos, ¿qué libertad tienes? ¿Qué tipo de pareja quieres tener? Si abierta o hermética o intermedia. En fin, creo que el tema de la educación sexual y más allá de la educación en las relaciones, cómo relacionarnos, ¿no crees que eso está un poquito verde? Que tendríamos que profundizar más en la formación juvenil y de toda la vida, porque todavía estamos relacionándonos con nuestras parejas y creo que hay que actualizarse, ¿no? Hay que darle vida. Eso yo creo que tú lo planteas también en tu propuesta, ¿no? Que hay que reverdecer, que hay que aportar, que no podemos estar de una manera pasiva para que una relación sea satisfactoria y que no desemboque o no tenga en lo que desembocan demasiadas parejas, ¿no? Que es discusiones, algunas van hacia la violencia y otras solución es cortar, ¿no? Y te llevas el problema a la siguiente pareja. Entonces, a ver, eso cómo podríamos... ¿Crees que podría ser una buena medida el formarnos en cómo hay que convivir? Y una parte de la convivencia fundamental, la manera de comunicarnos, pero también cómo convivir, cómo llegar a acuerdos, cómo entendernos sobre los aspectos fundamentales de nuestra vida, de nuestra convivencia. Sí, totalmente, porque como te he dicho antes, estamos condicionados a relacionarnos de una forma determinada, que es lo que hemos aprendido, ¿no? Y lo vamos reproduciendo. Entonces, esto no quiere decir que ya estamos perdidos, ¿no? Ya, mira, pues ya está, esto ya no se puede resolver, ¿no? Sino que al contrario, lo que nos está diciendo la situación es que aprendamos nuevas formas, porque si lo aprendido no nos funciona y además es violento, nos lleva generalmente a tener relaciones violentas, pues entonces necesitamos nuevos aprendizajes. O sea, el ser humano podemos aprender cosas nuevas y de hecho lo hacemos continuamente, ¿no? Y en los cursos, ¿no?, de comunicación no violenta, pues aprendemos eso precisamente, ¿no? Nuevas formas de comunicarnos que además realmente cuando las aprendes es a comunicarte contigo misma la primera.
porque somos muy violentos hacia nosotros mismos, hay mucha violencia hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso te mejora la vida, ¿no? Porque claro, si, imagínate, te estás relacionando contigo misma de forma violenta y empiezas a relacionarte contigo misma de forma compasiva, de forma, bueno, que te entiendes, te comprendes, te valoras, todo eso que esperas en los demás, te lo empiezas a dar tú a ti misma, ¿no? Entonces es como, te cambia la vida, ¿no? Es así. Y entonces cuando tú ya te sabes comunicar así, ya entras en la relación de otra manera, porque tú ya, como he dicho, no vas con toda esa carga, sino que ya vas con algo trabajado, ya te sientes tú amada, no buscas tanto en el exterior. Pero claro, como somos seres sociales, porque eso es así, pues necesitamos de otros, necesitamos de relacionarnos, necesitamos de comunicarnos. Y entonces, claro, cuando entras en la comunicación con el otro y el otro no entiende ese lenguaje que tú hablas, pues se hace difícil, esa es la verdad. Y entonces es como que contra más educación haya en esto, ojalá en todas las escuelas se enseñara, ¿no? De cómo hablarnos para a nosotros mismos de una forma amorosa, ¿no? Si eso se les enseñara a los niños en las escuelas, pues ya está, ya lo tendríamos hecho. O sea, ya no habría más que hacer, ya habríamos salido de esta violencia estructural, ¿no? Lo que pasa que, bueno, por lo que sea, pues no ocurre. Y también los adultos tenemos que aprenderla, porque claro, los niños antes de ir a la escuela, en los También. 0,3 años, 0,6 años cuando se fragua. Eso Sí, es lo que también las yo... familias, claro, Es también. cuando se fragua el guión de vida. Entonces, si los padres no Mm, sabemos implicarnos en el tema y no nos actualizamos, después no nos podemos extrañar mm, de los problemas que tienen nuestros hijos, nuestros claro, alumnos, ¿no? claro. La escuela yo la entiendo como un complemento, Sí, en pero eso tienes razón. En la familia he dicho la escuela como así para coger a gran masa, ¿no? De que un solo adulto interactúa con 30, ¿no? Y es como, digo, bueno, pues así más eficaz, ¿no? Pensando en ese claro, sentido. Pero que es cierto que en las familias es donde se cuaja todo esto, ¿no? claro, claro, que, Y sí, esto es una educación para toda la vida, ¿no? sí, sí, Si sí. queremos evolucionar, tenemos que... Entonces, ¿qué técnica, así brevemente, para llegar a acuerdos, para que nos pongamos de acuerdo, le llamamos acuerdo o negociación, vosotros tenéis, ¿no? Como, Sí, incluso bueno, una fórmula que podéis, que planteáis para sí. que las personas se sientan cómodas poniéndose de acuerdo. Es que de acuerdo en los Mm, aspectos básicos, ¿no? mm, Desde mm, cómo educar a tu hijo o a tu hija, a cómo manejar el dinero común, mm, o sobre todo cómo manejar las diferencias, mm, mm, porque somos diferentes también. Entonces, en mm, ese sentido, si no comprendemos la parte de diferencia que hay entre las personas, difícilmente, mm, si queremos que la otra persona funcione como nosotros y mm, encima sin preguntar, sino que mm, nos lo imaginamos, hacemos la mm, suposición de que la otra persona claro. nos va a entender, eso estamos abocados a conflictos y desgraciadamente a veces de mucho calado que puede Ujú, derivar en ujú. unas relaciones violentas, ¿no? Más allá de esas relaciones que son súper violentas, que son, Sí, creo yo que habría que analizarlo desde la psicopatía que tienen esas personas, ¿no? Yo creo sí, que hay sí, muy hay cosas poco, más sutiles, sí, que... yo creo que hay muy poco tratamiento de esos aspectos psicológicos, ¿no? De lo mm, que son ya personas límites que ya llegan a incluso pues, asesinar a su pareja, ¿no? mm, O su expareja. Esos son casos, yo no veo que nadie trate el aspecto psicológico de esos casos cuando no lo justificarían, pero sí podríamos entender mejor y comprender mejor y mm, buscar alternativas para darle solución a eso, ¿no? Si sí, no, no sé, ¿tú sí. cómo lo ves? Bueno, como bueno, estás nombrando como dos cosas, ¿no? Los Son dos aspectos preguntas en uno, sí. así Como más, ya estamos un poco en la última fase de la entrevista, pues sí, me como los gustaría, aspectos más del día a día, ¿no? De cómo sí, llegar a acuerdos, de cómo es, sí, en primera parte, sí. que para mí
o sea, intentamos llegar a acuerdos las personas a un nivel mental, ¿no? Ujú. Pues discutiendo, ¿no? A nivel, pues esto, yo tengo razón, tú tienes razón, ¿no? Porque mis argumentos, los tuyos, porque tal. Cuando ya no conseguimos eso, pues nos enfadamos, porque decimos, ya está, yo tengo la razón, tú no lo ves, me enfado, adiós, puerta, y ya está. Y no hay más, y se acabó se acabó la discusión, pero en realidad no se acabó nada, o sea, no se ha llegado a ningún acuerdo, lo que se ha eternizado algo que no se llega nunca a acuerdos, ¿no? Entonces, el tema para mí sería salir de esa discusión mental en que nos estamos habituados a hacer, Ujú. bajar a las emociones. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa cuando no tengo eso que quiero? Cuando quiero que ocurra algo y no ocurre. ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? Responsabilizarme de eso, de qué me pasa a mí cuando está ocurriendo eso, no responsabilizar al otro, eso es muy importante, es mi vivencia, es lo que me está pasando, ¿no? Y entonces una vez sé lo que siento, me responsabilizo de eso, buscar qué estoy queriendo conseguir, qué necesidad estoy queriendo cubrir cuando estoy discutiendo por eso y estoy reclamando eso y estoy ahí encendida con eso, ¿no? Y estoy discutiendo con esa persona. ¿Qué necesidad busco cubrir, no? Por ejemplo, en el caso de, imagínate, no sé si tenemos tiempo para que me extienda un poco, ¿sí? Sí, sí. En el caso de que, por ejemplo, yo quisiera que mi pareja me escuchara un tema que tengo que quiero explicar y mi pareja, pues por lo que sea, no me escucha, está distraído, está haciendo sus cosas, tal y cual. Entonces yo siento mucha rabia y entonces a lo mejor puedo empezar a discutir. Es que nunca me escuchas, es que tú siempre estás a tus cosas, es que no sé qué, es que deberías escucharme y no sé qué, y eres un esto y eres lo otro, ¿no? Y empezamos en esa discusión y el otro se defiende, no, yo sí que te escucho, eres tú la que quieres de empezamos en esa discusión, ¿no? Entonces, salir de eso, salir de ese plano mental y ver qué me pasa a mí cuando el otro no me escucha, ¿no? ¿Qué siento? Pues a lo mejor siento pena, tristeza, rabia, angustia, responsabilizarme de eso que me está pasando, ¿no? ¿Y qué necesidad busco cubrir con esa escucha? Pues puede ser comprensión, valoración, compartir, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, responsabilizarme también de eso que estoy necesitando y Ujú. si realmente lo estoy cubriendo con esa persona y con esa estrategia de que me escuche, ¿no? Pero claro, ahí lo que pasa es que si descubro que no lo estoy cubriendo y que no lo voy a cubrir, eso me deja como en una sensación de otra vez vuelvo a iniciar la rabia, la tristeza, tal, para finalmente aceptar que eso a lo mejor no se da, ¿no? Y ese proceso es el que me va a permitir empezar a ver a la otra persona. Bueno, no sé si es muy complicado esto que estoy explicando, pero No, no. ¿no? Entonces, o sea, este proceso de soltar la estrategia de que la otra persona, aunque sea mi pareja, ¿no? Porque en la pareja ponemos, tiene que cubrirlo todo, tiene que ser perfecta y tiene que escucharme siempre y tiene que valorarme siempre y tiene que validarme siempre y tiene que ser así. Siempre puedo dejar a la pareja, es una opción, ¿no? Si no me satisface estar a su lado, ¿no? Pero eso también nos cuesta, ¿no? Porque tenemos miedo a la soledad, bueno, hay mucha cosa ahí, ¿no? Que trabajar. Pero bueno, en todo caso, el proceso sería siempre ir hacia una misma, hacia uno mismo, para ver qué me está pasando, porque al final, por mucho que me empeñe en convencer al otro, eso me va a crear mucha insatisfacción, convencer al otro y esperar que el otro me arregle la vida. Eso me va a crear mucha insatisfacción. Y ahí es donde se inicia la violencia, muchas veces, ¿no? En esa insatisfacción de que el otro no cubre o no es como yo quiero que sea. Y es mejor separarse o soltar que estar empeñados en cambiar al otro y en que el otro sea como queramos ser, ¿no? Que sea. Entonces, bueno, para mí siempre es un proceso de ir hacia uno, profundizar, ver lo que me está pasando y luego decidir, porque muchas veces no decidimos, dejamos que la vida decida o que el otro decida por nosotros. Y tenemos que también entender que somos los protagonistas de nuestra vida, que nosotros tomamos las decisiones y la decisión puede ser, como digo, desde dejar la pareja hasta iniciar una terapia conjunta, hasta decir, pues no me escucha, pues se lo explico a otro. Pues no sé, pueden ser muchas, pero cuando yo me empodero y puedo decidir, pues se desbloquea la situación, ¿no? Y Mm. estamos hablando de aquí cuando no hay mucha violencia. En la segunda parte de la pregunta, cuando sí que hay una violencia que realmente es muy nociva para mí,
porque la otra persona bueno, ya no estamos hablando de problemas simples, ¿no? Sino que estamos hablando de violencias ya más estructurales, más complejas. En eso ya sí que yo, en eso sí que no empleo la CNV, digamos, la comunicación no violenta, porque realmente no se avanza y Claro. puede causar más daño del beneficio, ¿no? Entonces, ante esas situaciones lo mejor es separarse, dejar la relación y empezar un trabajo ya mucho más profundo de terapia, mucho más enfocada a eso, ¿no? A que has recibido una violencia y que necesitas sanar ese dolor. Bueno, no sé si contesto así. Perfectamente. En ese sentido, hablábamos off the record antes de empezar el programa, lo de siempre, que la esencia es conocernos bien a nosotros o a nosotras mismas, ¿no? Nuestra alma y también nuestra personalidad, porque yo creo que muchas veces en esto de las relaciones nos dejamos guiar excesivamente por creencias, por nuestra propia tradición familiar, y claro, eso no nos hace muy libres, ¿no? Hablábamos también de la libertad, para poder elegir realmente lo que quisiéramos. Es verdad que casi siempre elegimos lo que necesitamos. Otra cosa es que después nos guste lo que necesitamos, ¿sabes? Pero si no nos conocemos bien, es muy fácil que en vez de elegir por nosotros mismos, con conciencia, pues lo que elijamos son experiencias para evolucionar, que a lo mejor después no nos gustan tanto, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, claro, somos libres entre comillas, ¿no? O sea, tenemos la capacidad, bueno, lo que se llamaría el libre albedrío, ¿no? Al final nosotros determinamos nuestra vida, ¿no? Pero claro, estamos muy condicionados por un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues hacemos lo que podemos. Tampoco, o sea, otra cosa importante es no ser muy duros, ¿no? Con nosotros mismos, porque hacemos lo que podemos y muchas veces nos equivocamos y de eso se trata, de equivocarse, aprender, evolucionar y el escoger una cosa y luego decir, pues mira, no era lo que quería, ahora escojo otra. Y ahí aprendemos, porque si no estamos bloqueados por no equivocarnos y por el miedo a equivocarnos y tampoco avanzamos, ¿no? Y el objetivo no es ser perfectos ni llevar una vida perfecta, sino pues es vivir. Y vivir es esto, es hacer, equivocarse, aprender. Eso lo saben los niños pequeños muy bien, ¿no? Que... Pues muchas gracias por esta primera parte del programa. Si quieres añadir algo más para un poco para nuestros escuchantes y nuestras oyentes respecto al tema de la violencia de género, si quieres dar alguna otra propuesta que no haya surgido en este diálogo. No, bueno, ahora no se me ocurre tampoco mucho, pero bueno, que sí que me gustaría como decir que al final estamos en el camino, ¿no? Como ver que, que vamos en el camino, lo que pasa que el camino no siempre es fácil, ¿no? No siempre está bien señalado o podemos verlo claramente, pero sí como dar una esperanza, ¿no? De que, bueno, vamos en ello y que los que lo inicien, ¿no? Ese camino de transformación, de aprendizaje, de querer hacer algo diferente, ¿no? Pues que, bueno, que les animo a ello. Pues muchas gracias por esta primera parte tan interesante que nos ha ofrecido. Pistas para poder relacionarnos mejor y prevenir, ¿no? No tener que meter en relaciones demasiado conflictivas, sino que aprendamos de otra manera a vivir, ¿no? Ese camino que tú estabas de esperanza. Muchas gracias. Vale, a ti, muchas gracias. Mira, ahora vamos a iniciar, después de escuchar a Wim Merten, en segunda parte de las 4 estaciones y que también lo vamos a compartir con Diálogo 7, pues, como una especie de postre, que es una pequeña visión de de la obra que está realizando nuestra entrevistada en este caso. Entonces, recientemente, por ejemplo, Alicia Manuel, nuestra psicóloga hoy de cabecera, en Diálogo 7 y las 4 estaciones,
pues por ejemplo ha hecho un vídeo para Mindalia Televisión. Ella también tiene una consulta y hace propuestas para conseguir comunicarnos de una manera más satisfactoria. Si quieres contarnos un poquito tus propuestas, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, pues tienes Sí, ahora unos sí. minutos de las contestaciones del Vale. día de los 7 para ello. Pues gracias. Sí, yo hago consultas online, de terapia online, en las que trabajo sobre todo esto de la niña y el niño interior para sanar, ¿no?, estas heridas y estos condicionamientos y poder realmente empezar a relacionarnos no desde el miedo y desde estas urgencias que vienen de esa niña herida, ¿no?, y un niño herido, sino relacionarnos como adultos, ¿no? Pero para eso necesitamos sanar a esa parte, ¿no? Porque si no, siempre está ahí picando la puerta para que ser visto, ¿no? Y ser atendido y ser querido. Y luego también, aparte de eso, pues enseño, ¿no?, todo lo que es la comunicación no violenta. Una vez ya hemos sanado esas heridas, hemos trabajado esa parte, pues cómo desde el adulto nos podemos empezar a relacionar, ¿no?, de una manera mucho más satisfactoria y menos violenta, ¿no? Primero hacia nosotras mismas y luego hacia los demás, ¿no? Y bueno, se trabajan muchas más cosas, ¿eh? Eso es una de las partes, pero que sobre todo bajar de los pensamientos, o sea, no quedarnos tanto en lo que pensamos y saber realmente lo que sentimos y necesitamos, que eso no nos han enseñado, ¿no? Tampoco. Y entonces en ese trabajo aprendemos a vivir en el ahora, porque para mí el ahora es lo que sentimos y necesitamos, ¿no? Eso que está tan de moda, vive en el ahora es lo único que hay, y es verdad que yo creo en eso, pero dices, bueno, pero ¿cómo vivo en el ahora? Si no sé, está muy bien, pero entonces para mí vivir en el ahora es saber qué siento y qué necesito y no quedarme en los pensamientos, que los pensamientos son historias que nos contamos del pasado, del presente y también del futuro, pero no son realmente lo que es real, ¿eh? Entonces, para mí vivir en el presente es bajar a eso. Y en mis sesiones pues ayudo a eso, ¿no?, a bajar al presente y desde ahí buscar estrategias para cubrir necesidades y llevar una vida más satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno, así como resumen sería más o menos lo que trabajo. Y también hago cursos de comunicación no violenta con algunos colegas míos de comunicación no violenta, y en verano seguramente tenemos diseñado un retiro para mujeres, para trabajar todos estos dolores y todas estas cosas que también están muy presentes y que nos impiden relacionarnos, ¿no?, de igual a igual. Más o menos sería en lo que estoy ahora. Pues la verdad que es muy interesante lo de trabajar el cuerpo dolor, como dice Eckhart Tolle, o como dicen otros, la sombra que tenemos. Parece que puede ser un buen taller. Te sugiero que en un futuro lo montéis mixto, o por lo menos una parte por Ah, sí. separado y después mixto, porque eso sí, nosotros lo que estamos intentando es que, por lo menos es como lo vemos desde el diálogo 7 y las 4 estaciones, aunque seamos diferentes, al final los que tendremos que intentar solucionar y poner los remedios somos todas las personas, y como muchos somos heterosexuales, pues tenemos que interrelacionarnos, y en el trabajo y en la sociedad convivimos todos y todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, frente al papel que ha hecho hasta ahora los movimientos de un solo género, pues, en pro de evitar la violencia de género y sobre todo de mejorar la equidad, nos da la impresión de que estamos en una época ya, en el siglo XXI, en que o lo hacemos juntas y juntos, o va a ser muy complicado, ¿no?, el poder Sí, estoy de acuerdo, sí. De hecho, avanzar. hace poco fui a un círculo de hombres y mujeres de diálogo, un circo de diálogo que hacía un conocido mío también de la comunicación no violenta, junto con otra mujer especialista en círculos ¿no?, de diálogo, y fue muy, muy sanador para todos. Y había un equilibrio entre el número de hombres y el número de mujeres, y allí se habló de
todo bueno, de todo el fregado en el que estamos, ¿no? Porque estamos todos ahí. Ese es un buen modelo el que nos estás planteando y se Mm. nota que vives en Cataluña, ¿no? Las Sí. personas que quieren conectar contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, o a través de mi correo que es alicia@creaempatia.com Ujú. o a través de mi WhatsApp con el número es 620 027 322. ¿Puedes repetirlo? 620. 620 027 322. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura de hoy, en este espacio de las 4 estaciones y Diálogo 7. Muchas gracias, Alicia Manuel. A ti. Y sí, No, gracias a vosotros por invitarme también. estupendo. Gracias a todas las personas que hacéis posible que estemos en el aire, especialmente a la gente de Radiópolis también y a Pedro Galeano, que lleva los mandos técnicos y que convierten estas imágenes con sonido en sonido a través de radiopolis.org, que lo podéis escuchar en todo el mundo por internet, aquí en Sevilla en el 92.3 de la FM. Y a vosotras y vosotros, pues un abrazo de Rafael Vasco Morales por seguir inspirándonos para hacer este espacio y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todas y a todos.